Durante años, una empleada leal cuidó una casona marcada por tradiciones y silencios. Pero todo cambió cuando la nueva esposa del heredero inició un plan cruel para borrar la presencia de la matriarca. Lo que parecía solo frialdad, pronto se reveló como una conspiración sombría, capaz de destruir a toda la familia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La llovizna de mayo caía sobre los jardines de la mansión en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, creando una cortina plateada que empañaba los ventanales coloniales. Margarita observaba desde la amplia cocina, con sus manos callosas pero cuidadosas, sosteniendo una taza de café que ya se enfriaba. 20 años, 2 décadas enteras dedicadas a aquella familia, a aquella casa imponente de 3 pisos de la que conocía cada rincón, cada rechinido de puerta, cada historia guardada en las paredes cubiertas de retratos antiguos. Todavía recordaba el primer día, cuando llegó tímida y asustada, una joven de apenas 22 años venida de un pueblito de Hidalgo, cargando solo una maleta desgastada y la dirección anotada en un papel arrugado. Fue doña Elena quien le abrió la puerta aquella mañana de invierno, con su sonrisa cálida y ojos que transmitían una bondad genuina. La matriarca de la familia de la Garza no la trató como a una empleada, sino como a alguien que merecía respeto y dignidad. Desde entonces el vínculo entre ellas se fortaleció, transformando una relación profesional en algo mucho más profundo, casi maternal. Margarita suspiró, dejando la taza sobre la cubierta de mármol. Las cosas habían cambiado drásticamente en los últimos 6 meses. La llegada de Valeria puso todo de cabeza, como un vendaval que desordena una casa organizada durante décadas. La joven de apenas 28 años, rubia de ojos claros y sonrisa estudiada, conquistó a Ricardo con una velocidad aterradora. El heredero de los de la Garza, siempre tan ponderado y dedicado a los negocios de la familia, pareció perder completamente el juicio cuando conoció a aquella mujer en una gala benéfica en el Museo Soumaya. El noviazgo fue relámpago. 3 meses después, Ricardo anunció el compromiso durante una cena formal, dejando a todos sorprendidos. Doña Elena intentó disimular la preocupación, pero Margarita conocía cada expresión de aquella mujer, que consideraba casi una madre. Vio la tensión en la comisura de sus labios, la forma en que sus dedos temblaban ligeramente al sostener el tenedor de plata. Beatriz, la hija menor de los de la Garza, tampoco escondió su incomodidad, intercambiando miradas significativas con su madre durante toda la cena. Pero Ricardo estaba hechizado. No había otra palabra. Él, que siempre fue tan criterioso en sus elecciones, tan meticuloso en los negocios, parecía haber abandonado cualquier sentido crítico cuando el asunto era Valeria. Hablaba de ella con los ojos brillantes, como un adolescente enamorado por primera vez, ignorando por completo las señales sutiles que todos a su alrededor percibían. La forma en que Valeria cambiaba de comportamiento cuando él no estaba mirando. El modo calculado en que le tocaba el brazo, cómo inclinaba la cabeza al hablar, cómo sus ojos perdían el brillo cuando conversaba con cualquier otra persona de la familia. La boda se celebró en una tarde soleada de marzo en la iglesia centenaria de la colonia. Margarita todavía recordaba cada detalle de aquel día que debería haber sido de celebración, pero que quedó marcado por una incómoda sensación de aprensión. Valeria estaba deslumbrante en su vestido de encaje francés, con un velo que se arrastraba por metros. Pero fue su comportamiento lo que dejó a todos desconcertados. Doña Elena, siempre elegante y discreta, había elegido un vestido de seda azul rey para la ocasión. Estaba emocionada, como cualquier madre lo estaría al ver a su hijo casarse. Pero Valeria la trató con una frialdad cortante desde la mañana. No permitió que la suegra saliera en las fotos principales de la familia, alegando que quería solo imágenes de la pareja y los padrinos. Sugirió con una sonrisa dulce, pero ojos duros como piedras, que doña Elena se sentara en las bancas del fondo de la iglesia, junto con los empleados y conocidos lejanos.
Margarita vio el dolor en los ojos de la matriarca, pero doña Elena no dijo nada. Solo asintió con dignidad y caminó hasta el fondo de la iglesia, manteniendo la cabeza erguida incluso con el corazón despedazado. Ricardo, ocupado con los preparativos y completamente inmerso en la felicidad de su gran día, no se dio cuenta de nada, o tal vez no quiso darse cuenta. Durante la ceremonia, Sofía, la nieta de 6 años, hija de Beatriz, estaba encantadora en su vestido de pajecita color rosa. La niña adoraba a su abuela y no entendía por qué estaba sentada tan lejos. A media celebración, cuando el sacerdote todavía hablaba sobre los votos matrimoniales, Sofía se soltó de la mano de su madre y corrió por el pasillo central, sus zapatitos blancos resonando en el piso de mármol de la iglesia. Se arrojó a los brazos de doña Elena con la espontaneidad pura de los niños, abrazando a su abuela con fuerza. El momento debería haber sido conmovedor, pero Valeria giró la cabeza bruscamente, su rostro normalmente sereno contraído en una expresión de furia mal disimulada. Tan pronto como terminó la ceremonia, caminó hacia Beatriz con pasos firmes, sus tacones resonando amenazadoramente. Habló en voz baja, pero Margarita estaba lo suficientemente cerca para escuchar las palabras cortantes, pronunciadas con una sonrisa falsa en los labios, para quien observara de lejos. Deja bien claro a tu hija que necesita aprender a comportarse en eventos importantes. No quiero volver a ver estas escenas melodramáticas. Doña Elena ya tiene edad suficiente para saber cuál es su lugar en esta familia. Y tú también deberías saber el tuyo. Beatriz se quedó pálida, pero no tuvo oportunidad de responder. Valeria ya se había dado la vuelta, caminando de regreso hacia Ricardo con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Margarita sintió un escalofrío en la espalda. Aquella mujer no era lo que aparentaba ser. Detrás de la belleza deslumbrante y las palabras dulces que usaba con Ricardo, había algo profundamente perturbador, una frialdad calculada que dejaba a cualquiera incómodo. En los días que siguieron a la boda, la situación solo empeoró. Valeria asumió por completo el control de la mansión. Reorganizó toda la decoración, sustituyendo muebles antiguos que pertenecían a la familia por generaciones con piezas modernas e impersonales. Cambió los retratos de las paredes por cuadros abstractos que nadie entendía. Despidió a 3 empleados antiguos bajo pretextos vacíos de que la casa necesitaba un aire más joven y renovado. Pero lo peor fue lo que hizo con doña Elena. La matriarca, que siempre ocupó la suite principal en el segundo piso, aquella habitación amplia con balcón que daba al jardín de jacarandas, fue sutilmente desplazada. Valeria convenció a Ricardo de que la pareja necesitaba ese espacio, que era natural que los recién casados tuvieran la mejor habitación de la casa. Dijo que había preparado un cuarto especial para su suegra, un lugar acogedor donde tendría más privacidad y tranquilidad. El cuarto en cuestión era una antigua bodega adaptada en el 3er piso, pequeña y sofocante, con una única ventana que daba al muro del fondo. Doña Elena aceptó el cambio en silencio, sin quejarse, pero Margarita veía la tristeza en sus ojos cada vez que subía las escaleras hasta aquella habitación claustrofóbica. La matriarca, que siempre fue el corazón de aquella casa, estaba siendo sistemáticamente aislada, apartada de la convivencia familiar, transformada en una presencia inconveniente que necesitaba ser escondida. Valeria también pasó a controlar las comidas de doña Elena. Decía que su suegra tenía problemas de salud y necesitaba una dieta restringida, aunque nunca hubo ningún diagnóstico médico que lo confirmara. Las porciones eran pequeñas y sin sabor, servidas en horarios irregulares. Margarita intentó algunas veces llevarle comida a escondidas, pero Valeria siempre la descubría, reprendiendo a la empleada con palabras educadas pero ojos amenazadores. «Necesitas entender que estás aquí para seguir mis órdenes, Margarita. Sé que le tienes un cariño especial a doña Elena, pero ahora yo soy la señora de esta casa. Si no puedes adaptarte a las nuevas reglas, tal vez sea mejor que busques otro empleo.
Estoy segura de que a tu edad y con tantos años en el mismo lugar, no debe ser fácil empezar de nuevo. ¿O sí? La amenaza era clara. Margarita tenía 52 años, sin muchas opciones en el mercado laboral, sin familia cercana en la Ciudad de México. Aquella casa era todo lo que tenía, pero al mismo tiempo no podía aceptar lo que le estaba pasando a doña Elena. La mujer que siempre la trató con dignidad y respeto se estaba consumiendo ante sus ojos, perdiendo peso, perdiendo el brillo, convirtiéndose en una sombra de lo que alguna vez fue. Ricardo parecía completamente ajeno a todo esto. Pasaba los días absorto en los negocios, viajaba constantemente para reuniones en otras ciudades y cuando estaba en casa solo tenía ojos para Valeria. Ella sabía exactamente cómo mantenerlo encantado, siempre con palabras cariñosas, siempre atenta, siempre disponible. El hombre estaba tan involucrado que ni siquiera notaba la ausencia de su madre en las comidas familiares. No se daba cuenta de que doña Elena apenas salía de su cuarto en el tercer piso. No veía cómo la mansión había perdido por completo el calor de hogar que siempre tuvo. Beatriz, por otro lado, estaba cada vez más preocupada. Ella vivía en un departamento cercano con su hija Sofía, y sus visitas a la mansión se habían vuelto tensas. Valeria siempre encontraba pretextos para que no subiera al cuarto de su madre. Alegaba que doña Elena estaba descansando, que no quería ser molestada, que el médico había recomendado poco contacto para preservar su frágil salud. Beatriz intentó hablar con Ricardo algunas veces, pero él siempre defendía a su esposa, diciendo que ella solo estaba cuidando bien de su suegra, que tenía las mejores intenciones. Una tarde lluviosa de abril, Margarita estaba limpiando el despacho en el segundo piso cuando encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Era una carpeta de documentos mal escondida dentro de un cajón que debería haber estado cerrado con llave. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola, y abrió cuidadosamente el material. Eran papeles legales, contratos, transferencias patrimoniales, y todos tenían la firma de Ricardo, fechados en las últimas semanas. Los documentos mostraban que prácticamente todo el patrimonio de la familia estaba siendo gradualmente transferido al nombre de Valeria. Acciones de empresas, inmuebles, cuentas bancarias, todo se estaba concentrando en sus manos, bajo pretextos de reorganización fiscal y planificación sucesoria. Ricardo había firmado todo, probablemente convencido por argumentos que Valeria sabía tejer con maestría. Margarita sintió un frío recorrerle la espalda. Aquello no era solo control doméstico, era un plan meticulosamente elaborado para quitarle todo a la familia de la Garza, y doña Elena, la única persona que podría impugnar legalmente esas transferencias como heredera directa, estaba siendo mantenida aislada, debilitada, alejada de cualquier posibilidad de reacción. Esa misma noche, Margarita decidió que tenía que actuar. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos y subió silenciosamente al cuarto de doña Elena. La matriarca estaba despierta, sentada en el único sillón de la sofocante habitación, mirando por la pequeña ventana la noche de la ciudad. Cuando vio entrar a Margarita, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé a qué vienes, querida. No estoy ciega. Veo lo que está pasando. Pero, ¿qué puedo hacer? Mi hijo está completamente hechizado por esa mujer. Si digo algo en su contra, solo se alejará más de mí. Ya soy prácticamente invisible en esta casa que construí con tanto amor». Margarita se arrodilló junto al sillón sosteniendo las manos arrugadas y frías de la matriarca. «Doña Elena, encontré unos documentos hoy. Cosas serias. No solo la está sacando de esta casa, le está quitando todo a la familia. Ricardo está firmando papeles sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo, y creo que ella no se detendrá ahí». Las dos mujeres se miraron en un silencio cargado de comprensión mutua. Doña Elena suspiró profundamente, una mezcla de resignación y determinación naciendo en sus ojos cansados. «Necesito que me ayudes, Margarita. Necesito reunir pruebas de lo que está sucediendo. No puedo dejar que esa mujer destruya todo lo que mi difunto esposo construyó en vida. No puedo dejar que
Ricardo lo pierda todo por una pasión ciega. Margarita asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, que Valeria era manipuladora y probablemente peligrosa si se le contradecía. Pero no podía simplemente quedarse de brazos cruzados viendo cómo aquella familia que amaba era destruida ante sus ojos. A partir de ese momento, Margarita comenzó a observar todo con mucha más atención. Notó que Valeria pasaba largas horas al teléfono cuando Ricardo no estaba en casa, siempre encerrada en el despacho o en su cuarto. Hablaba en voz baja, pero a veces su voz subía en tono de irritación o emoción. Margarita empezó a prestar atención a los horarios de esas llamadas, a los días en que ocurrían con más frecuencia. También comenzó a fotografiar documentos cada vez que tenía oportunidad. Usaba el celular viejo que Sofía le había regalado en Navidad, aprendiendo con dificultad a tomar fotos claras de los papeles. Cada documento que encontraba era más alarmante que el anterior. Había registros de cuentas bancarias en paraísos fiscales, correspondencia con abogados especializados en herencias, incluso borradores de testamentos que favorecían exclusivamente a Valeria. 2 semanas después de aquella conversación nocturna, algo sucedió que confirmó todas sus sospechas. Sofía, la pequeña nieta de 6 años, subió corriendo a la cocina donde Margarita preparaba la cena. La niña estaba asustada, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. «Tía Mago». La tía Valeria estaba hablando por teléfono y oí cosas raras. Estaba hablando de la abuela Elena y de un hombre llamado Ramiro. Decía que muy pronto todo estaría listo y que la abuela ya no iba a estorbar más. Margarita sintió que se le revolvía el estómago. Se arrodilló a la altura de la niña, sosteniendo sus hombros con delicadeza. «Sofía, mi niña, esto es muy importante. ¿Puedes contarme exactamente lo que oíste? ¿Cada palabra que recuerdes?» La niña, con la memoria aguda de los niños, repitió fragmentos enteros de la conversación que había escuchado escondida detrás de la puerta de la biblioteca. Valeria hablaba con alguien sobre plazos, sobre documentos que debían firmarse antes de que fuera demasiado tarde, sobre un viaje que Ricardo haría pronto y que sería la oportunidad perfecta para resolver asuntos pendientes. Y mencionó algo sobre que doña Elena necesitaba salir definitivamente de esa casa, de una forma u otra. Margarita sintió un escalofrío. Tenía que actuar rápido, pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados, personas que le creyeran y que tuvieran el poder para confrontar a Valeria. Beatriz era la elección obvia. La hija menor de los de la Garza siempre fue perspicaz y valiente, y estaba cada vez más desconfiada de las intenciones de su cuñada. Esa misma tarde, Margarita llamó a Beatriz usando el teléfono fijo de la cocina, uno de los pocos lugares donde todavía tenía algo de privacidad. Acordaron un encuentro discreto en una cafetería a unas cuadras de la mansión, lejos de ojos curiosos. Beatriz llegó puntualmente, vestida de forma sencilla con el cabello castaño recogido en una cola de caballo. Apenas esperó a que Margarita se sentara antes de lanzar las preguntas. «¿Qué está pasando, Margarita? ¿Me estoy volviendo loca? Siento que algo muy malo está ocurriendo en esa casa, pero Ricardo me trata como si estuviera paranoica. Dice que estoy celosa de Valeria, que no acepto que él sea feliz». Margarita respiró hondo y comenzó a contarle todo. Los documentos que encontró, las conversaciones que escuchó, el aislamiento progresivo de doña Elena, los cambios extraños en la rutina de la casa, las misteriosas llamadas de Valeria, lo que Sofía había oído. Beatriz escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, su taza de café enfriándose en la mesa sin que le diera un solo sorbo. «Tenemos que actuar, Margarita, pero tenemos que ser inteligentes. Valeria es astuta y manipuladora. Si la confrontamos directamente sin pruebas sólidas, lo volverá todo en nuestra contra y convencerá a Ricardo de que nosotras somos las villanas. Necesitamos reunir evidencia irrefutable y, sobre todo, tenemos que proteger a mi mamá». Las dos mujeres elaboraron un plan allí mismo, susurrando sobre las tazas de café en una tarde de la Ciudad de México que comenzaba a oscurecer. Beatriz usaría sus contactos para investigar el pasado de Valeria,
descubrir de dónde venía realmente, quién era antes de aparecer en la vida de Ricardo. Margarita continuaría documentando todo lo que sucedía dentro de la mansión, reuniendo pruebas físicas que pudieran presentarse cuando llegara el momento. Pero por encima de todo, necesitaban garantizar la seguridad de doña Elena. La matriarca se estaba volviendo cada vez más frágil y había una creciente sensación de urgencia en el aire, como si algo definitivo estuviera a punto de suceder. 3 días después de esa reunión, Ricardo anunció que haría un viaje de negocios a Monterrey. Estaría fuera una semana entera, resolviendo asuntos relacionados con la expansión de una de las empresas de la familia. Valeria se despidió de él con besos y abrazos en la puerta de la mansión, saludando con una sonrisa perfecta mientras el coche se alejaba por la avenida arbolada. Tan pronto como el vehículo desapareció de la vista, la sonrisa de Valeria se desvaneció como si nunca hubiera existido. Se dio la vuelta bruscamente y entró en la casa, sus tacones golpeando fuerte el piso de madera. Margarita, que observaba discretamente desde la ventana de la cocina, sintió un escalofrío. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Esa misma noche, escuchó a Valeria hacer una llamada desde el despacho. Margarita subió silenciosamente las escaleras, colocándose fuera de la puerta entreabierta. La voz de Valeria era diferente, sin el tono dulce y gentil que usaba con Ricardo. Era cortante, autoritaria, impaciente. «Ramiro, tenemos que acelerar todo. Ricardo estará fuera toda la semana. Es nuestra oportunidad. Ya tengo casi todos los documentos firmados. Solo falta resolver el asunto de la vieja. Encontré un lugar perfecto, una institución discreta donde nadie hará preguntas. Después de que salga de aquí, no habrá vuelta atrás. Sin ella cerca, puedo finalizar las últimas transferencias y en 6 meses estamos libres. Ricos y libres, mi amor». Margarita tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no tambalearse. Entonces era verdad. Había un cómplice, alguien con quien Valeria compartía no solo los planes, sino también una intimidad que traicionaba por completo a Ricardo. Y estaban planeando sacar a doña Elena de la casa, probablemente a algún lugar donde quedaría completamente aislada y sin voz. La empleada bajó las escaleras lo más silenciosamente posible y fue directo al cuarto del 3er piso. Doña Elena todavía estaba despierta, sus ojos demostrando que ella también sentía la tensión en el aire. Cuando Margarita le contó lo que había oído, la matriarca cerró los ojos por un largo momento, respirando hondo. «Me va a sacar de aquí, ¿verdad? Me va a meter en algún lugar donde no pueda hablar con Ricardo, donde no pueda contarle a nadie lo que está pasando. Y después de que me vaya, terminará de tomar todo lo que es nuestro». Margarita tomó las manos de la mujer que amaba como a una madre. «No voy a dejar que eso suceda, doña Elena. Le juro por mi vida que no lo permitiré. Beatriz está investigando. Sofía nos está ayudando a descubrir cosas. Vamos a encontrar la manera de abrirle los ojos a Ricardo antes de que sea demasiado tarde». Pero ambas sabían que el tiempo se estaba acabando. Valeria había acelerado sus planes, y ahora, con Ricardo fuera de la ciudad, nada le impedía actuar. La mansión de Polanco, que un día fue sinónimo de acogida y amor familiar, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde se libraba una guerra por el futuro de toda una dinastía. Y Margarita, la empleada leal que dedicó 20 años de su vida a esa familia, estaba ahora en la primera línea de esa batalla, cargando sobre sus hombros el peso de proteger no solo a doña Elena, sino todo el legado de los de la Garza contra una mujer que no dudaría en destruir todo y a todos para conseguir lo que quería. La lluvia volvió a caer sobre la Ciudad de México esa noche, tamborileando en los antiguos ventanales de la mansión. Margarita se quedó despierta hasta tarde, sentada en la cocina oscura observando las sombras danzar en las paredes. Sabía que los próximos días serían decisivos, o lograban desenmascarar a Valeria a tiempo, o lo perderían todo. La mañana siguiente llegó con un cielo gris típico del otoño en la ciudad. Margarita se despertó temprano, como siempre, pero esta vez su cuerpo parecía pesar más de lo normal. Apenas había dormido,
atormentada por pensamientos sobre lo que Valeria planeaba hacer con doña Elena. Mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, sus dedos temblaban ligeramente al manejar la cafetera italiana que había estado en la familia por décadas. El teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Beatriz, su voz tensa pero controlada. «Margarita, necesito que vengas a mi departamento. Descubrí algunas cosas que tienes que ver en persona. Puedes inventar una excusa para salir. Di que vas al mercado o a la farmacia». Margarita aceptó de inmediato. Subió al cuarto de doña Elena para avisarle, encontrando a la matriarca sentada al borde de la cama, vistiendo una bata descolorida que ya no tenía la elegancia de sus atuendos de antes. La mujer parecía haber envejecido 10 años en pocos meses, su cabello blanco despeinado, profundas ojeras marcando el rostro que antes irradiaba vitalidad. «Voy a encontrarme con Beatriz. Descubrió algo importante. Esté tranquila que no tardo, ¿de acuerdo?» Doña Elena tomó la mano de Margarita con una fuerza sorprendente. «Ten cuidado, querida, esa mujer es peligrosa. Lo siento en las entrañas. Si descubre que están investigando, no sé de qué será capaz». Margarita asintió, apretando de vuelta la mano arrugada. Luego bajó las escaleras tratando de no hacer ruido. Valeria todavía estaba en su cuarto, probablemente al teléfono con el tal Ramiro, planeando los siguientes pasos de su macabro plan. La empleada tomó su bolso, salió por la puerta de atrás y caminó rápidamente por las calles arboladas de la colonia hasta tomar un camión que la llevaría al departamento de Beatriz en la Condesa. El departamento de Beatriz era moderno y acogedor, decorado con buen gusto y lleno de fotos de Sofía en portarretratos por todos lados. Cuando Margarita entró, encontró a la hija de los de la Garza sentada en la mesa de la sala, rodeada de papeles, impresiones de páginas de internet y una laptop abierta con varias pestañas de navegación. «Siéntate aquí, Margarita. Lo que descubrí es mucho peor de lo que imaginábamos». Beatriz comenzó a mostrar los resultados de su investigación. Había contratado a un detective privado, un profesional discreto recomendado por una amiga abogada. El hombre había rastreado el pasado de Valeria y descubierto información alarmante. La joven esposa de Ricardo no era quien decía ser. Su nombre verdadero ni siquiera era Valeria. Había cambiado de identidad 3 años antes, borrando por completo cualquier rastro de su vida anterior. Antes de eso, se llamaba Vanessa Cristina Santos y había crecido en una ciudad pequeña del interior del estado. Pero lo más perturbador era que tenía un historial de involucrarse con hombres mayores y financieramente estables. Había registros de al menos 2 relaciones anteriores que terminaron de forma sospechosa, con los hombres perdiendo grandes cantidades de dinero y patrimonio antes de las rupturas. En uno de los casos, descubrieron, el hombre casi había perdido su empresa familiar tras firmar una serie de documentos que transferían propiedades y acciones. Solo no lo perdió todo porque su hermana, abogada, se dio cuenta del fraude a tiempo y logró revertir judicialmente algunas de las transacciones. Pero el daño emocional fue devastador. El hombre nunca se recuperó por completo de la traición. Margarita escuchaba con el corazón encogido, pero lo peor estaba por venir. Beatriz abrió una carpeta con fotos impresas. Eran imágenes de Valeria con otro hombre, claramente en situaciones íntimas. Las fotos habían sido tomadas en las últimas semanas, mientras estaba casada con Ricardo. El hombre de las fotos era moreno, alto, de apariencia elegante pero con algo en los ojos que transmitía peligro. «Este es Ramiro Fuentes». El detective logró identificarlo. Tiene un pasado aún más oscuro que el de Valeria. Hay registros de participación en fraudes financieros, estafas sentimentales, incluso acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. Él y Valeria son un equipo, Margarita. Hacen esto juntos. Eligen hombres ricos, vulnerables emocionalmente, y los destruyen sistemáticamente. Margarita sintió náuseas. Ricardo, el hombre bueno y honesto que ella vio crecer desde que era solo un muchacho dedicado a sus estudios, estaba siendo manipulado por 2 criminales profesionales. Y doña Elena, la mujer que dedicó su vida entera a esa familia,
estaba siendo utilizada como un obstáculo que debía ser eliminado para que el plan funcionara a la perfección. «Hay más», dijo Beatriz, su voz quebrándose ligeramente. El detective descubrió que ya están planeando un viaje internacional. Compraron boletos para las Islas Caimán a nombre de empresas fantasma. Pretenden huir del país tan pronto como logren transferir todo el dinero de la familia. Y por el cronograma que el detective encontró, eso debería suceder en las próximas 2 semanas. Las dos mujeres se miraron, compartiendo el mismo pensamiento aterrador. Tenían que actuar de inmediato. Ya no había tiempo para reunir pruebas lentamente. Valeria y Ramiro estaban acelerando sus planes, y si lograban sacar a doña Elena de la mansión y finalizar las últimas transferencias financieras antes de que Ricardo regresara del viaje, sería demasiado tarde. «Voy a confrontar a mi hermano en cuanto regrese», dijo Beatriz con determinación. «Liz, voy a mostrar todas estas pruebas. Lo voy a obligar a abrir los ojos aunque no quiera. Pero necesitamos asegurarnos de que mamá esté a salvo hasta entonces. No podemos dejar que Valeria se la lleve a ningún lado». Margarita estuvo de acuerdo, pero ambas sabían que sería difícil. Valeria tenía el control total de la mansión, y Ricardo, completamente ciego por la pasión manipulada, le había dado poderes legales sobre varias decisiones domésticas, incluyendo los cuidados de la salud de doña Elena. Si Valeria decidía que su suegra necesitaba cuidados especializados en una institución, técnicamente tenía la autoridad para tomar esa decisión. «Tengo una idea», dijo Margarita después de un momento de reflexión. «Voy a instalar cámaras escondidas en la casa, pequeñas, de esas que se conectan con el celular. Sofía me enseñó una vez cómo funcionan. Si logramos grabar a Valeria hablando de sus planes, o mejor aún, encontrándose con ese tal Ramiro, tendremos pruebas definitivas». Beatriz asintió, ya tomando el celular para encargar los equipos. «Perfecto. Compraré las cámaras hoy mismo y te las llevo. Pero Margarita, tienes que tener mucho cuidado. Si Valeria descubre lo que estás haciendo, puede ser peligroso. Esa mujer no dudará en hacerte daño si se siente amenazada». Margarita regresó a la mansión cargando bolsas del mercado como coartada. Cuando entró por la puerta de atrás, encontró a Valeria en la cocina, algo inusual ya que rara vez frecuentaba ese espacio. La esposa de Ricardo estaba recargada en la barra con los brazos cruzados y una expresión fría en su rostro normalmente angelical. «Te tardaste bastante en el mercado, ¿no, Margarita?» Me preocupé. Después de todo, usted ya no es tan joven. Pudo haberle pasado algo en la calle. El tono era educado, pero había una amenaza velada en las palabras. Margarita forzó una sonrisa mostrando las bolsas. «Fui a varios lugares buscando esas galletas que le gustan a doña Elena. Ya sabe, la señora anda tan delicada, pensé que un detalle podría animarla». Valeria se bajó de la barra, caminando lentamente hacia Margarita con pasos medidos. «Qué dulce de tu parte. Pero necesito que entiendas una cosa. Las decisiones sobre lo que mi suegra come o deja de comer son mías. Ricardo me dio total autoridad sobre sus cuidados. Así que la próxima vez, antes de salir a comprar cosas, pregunta primero. ¿Entendido?» Margarita solo asintió, sintiendo el corazón acelerarse. Valeria continuó mirándola por unos segundos más, antes de darse la vuelta y salir de la cocina, sus tacones resonando por el pasillo. La empleada esperó hasta estar segura de que estaba sola para soltar el aire que estaba conteniendo. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Esa tarde, Sofía apareció de visita. La niña venía acompañada de su madre, quien inventó una excusa cualquiera sobre que su hija había olvidado un juguete en casa de la abuela. Mientras Beatriz distraía a Valeria con una conversación forzada sobre decoración, Sofía corrió a la cocina donde Margarita la esperaba. La niña traía una pequeña bolsa con las cámaras minúsculas que Beatriz había comprado. «Tía Mago, mi mamá dice que esto van a ayudar a proteger a la abuela. Me explicó dónde tienes que poner cada una. ¿Quieres que te enseñe?» Margarita sonrió, conmovida por la valentía de esa niña tan pequeña, pero ya tan consciente de la gravedad de la situación.
Las dos pasaron los siguientes minutos estudiando los dispositivos, con Sofía explicando con su voz infantil, pero sorprendentemente clara, cómo activarlos, cómo conectarlos al celular de Margarita, cómo revisar las grabaciones. Después de que Beatriz y Sofía se fueron, Margarita esperó a que cayera la noche para instalar las cámaras. Puso una en el pasillo que llevaba al despacho, otra en la propia sala de trabajo escondida detrás de una maceta decorativa, una tercera en la sala de estar donde Valeria solía hacer sus llamadas telefónicas. La última quedó en el pasillo cerca del cuarto de doña Elena para registrar cualquier movimiento sospechoso en esa área. Los siguientes 2 días fueron de vigilancia intensa. Margarita revisaba las grabaciones cada vez que tenía oportunidad, usando el celular a escondidas en su pequeño cuarto de servicio. Las imágenes mostraban principalmente escenas cotidianas, pero en la segunda noche algo importante fue capturado. Valeria estaba en el despacho hablando por teléfono con Ramiro. Esta vez, la conversación fue aún más reveladora que las anteriores. Hablaba sobre documentos específicos que faltaban por firmar, sobre cómo estaba convenciendo gradualmente a Ricardo para que firmara todo sin que él se diera cuenta de la dimensión real de las transferencias. Mencionó que ya había falsificado algunas firmas en documentos menos importantes y que confiaba en poder hacer lo mismo con los papeles finales si era necesario. Pero lo más impactante fue cuando dijo que había contactado a una clínica privada que aceptaba internar a personas mayores mediante un pago por adelantado y pocas preguntas. El plan era llevar a doña Elena allí con el pretexto de que necesitaba cuidados médicos especializados. Una vez internada, sería fácil mantenerla aislada y sin comunicación con el mundo exterior mientras finalizaban el golpe. Mi amor, en 2 semanas a más tardar estamos libres. La vieja estará bien guardadita en la clínica. Ricardo estará tan ocupado tratando de entender qué pasó con las empresas que ni se dará cuenta de que su mamá desapareció hasta que sea demasiado tarde. Y nosotros estaremos en las Islas Caimán, disfrutando de nuestra merecida fortuna. Margarita sintió que le temblaban las manos al sostener el celular. Tenía que mostrarle esto a Beatriz de inmediato. Pero antes de que pudiera hacer nada, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente escondió el teléfono y fingió estar doblando ropa cuando Valeria abrió la puerta de su cuarto sin tocar. Margarita, tenemos que hablar. Ven conmigo al despacho, por favor. No era una petición, era una orden. La empleada sintió un frío en la espalda, pero no tuvo más opción que obedecer. Siguió a Valeria hasta el despacho en el segundo piso, sintiendo cada paso como si caminara hacia una trampa. Cuando llegaron, Valeria cerró la puerta detrás de ellas y se sentó en el sillón de cuero que antes pertenecía al difunto patriarca de la familia. «¿Sabes, Margarita? He notado algunas cosas raras últimamente. Has estado haciendo muchas llamadas, saliendo varias veces, pasando demasiado tiempo hablando con doña Elena y con Beatriz. Me estás haciendo sospechar. No estarás planeando nada en mi contra, ¿o sí?» Margarita mantuvo la compostura, aunque su corazón estaba desbocado. «No sé de qué habla, señora. Solo hago mi trabajo como siempre lo he hecho en los últimos 20 años». Valeria se levantó lentamente, caminando en círculos alrededor de Margarita como un depredador estudiando a su presa. «Mira, sé que le tienes un cariño especial a la vieja. Lo entiendo, de verdad, pero tienes que entender que las cosas han cambiado. Esta casa tiene una nueva administración, nuevas reglas, y quien no se adapta, bueno, se vuelve difícil seguir aquí». Era la amenaza más directa que Valeria había hecho hasta entonces. Margarita sabía que tenía que ser cuidadosa. «Entiendo perfectamente, señora Valeria. Solo quiero seguir haciendo mi trabajo en paz». Valeria se detuvo frente a ella, sus ojos azules como el hielo perforando los de Margarita. «Perfecto. Entonces dejemos algo bien claro. Cualquier cosa que suceda con doña Elena a partir de ahora es decisión mía y de Ricardo. Tú no tienes voz en esta historia. Si decido que necesita cuidados especializados fuera de aquí, eso es lo que va a pasar. Y no vas a interferir de ninguna manera. ¿Estamos entendidas?» «Sí, señora», respondió Margarita,
bajando la mirada en un gesto de sumisión que no sentía. Valeria sonrió, satisfecha. «Excelente, puedes irte». «Ah, ¿y Margarita? Mantente alerta. Tengo ojos en todas partes en esta casa. Cualquier paso en falso lo sabré». Margarita salió del despacho con las piernas temblando. Subió directamente al cuarto de doña Elena y le contó todo lo que había pasado. La matriarca escuchó en silencio, sus manos entrelazadas en su regazo temblando ligeramente. «Me va a sacar de aquí, ¿verdad? Me va a encerrar en algún lugar donde no pueda gritar, donde no pueda pedir ayuda, y luego terminará de robar todo lo que es nuestro, mientras Ricardo no tiene idea de lo que está pasando». «No la voy a dejar», juró Margarita, arrodillándose junto a la silla donde doña Elena estaba sentada. «Tenemos pruebas ahora, videos de ella confesando todo. Beatriz hablará con Ricardo en cuanto regrese. Solo tenemos que aguantar unos días más». Pero la matriarca parecía resignada, como si ya hubiera aceptado su destino. «Margarita, querida, tienes que prometerme una cosa. Si me pasa algo, si logra llevarme, entrégale esas pruebas a Beatriz. No dejes que esa mujer gane. No dejes que destruya todo lo que mi esposo construyó». Margarita tomó las manos de la mujer que amaba como a una madre, las lágrimas corriendo por su rostro. «No le va a pasar nada, señora. Le juro que la voy a proteger». Pero a la mañana siguiente, cuando Margarita se despertó, se dio cuenta de que la situación se había acelerado drásticamente. Había un vehículo estacionado frente a la mansión, una camioneta grande y blanca, con el logo de una empresa de transporte médico. Valeria estaba en la puerta, conversando con dos hombres de bata blanca, gesticulando mientras explicaba algo. Margarita sintió que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Subió corriendo las escaleras hasta el cuarto de doña Elena, pero cuando llegó encontró la puerta cerrada con llave por fuera. Golpeó desesperadamente, escuchando la voz débil de la matriarca del otro lado. «Margarita, ¿eres tú? Me encerró aquí. Dijo que vienen a buscarme hoy, que me van a llevar a una clínica». La empleada jaló la perilla con fuerza, pero la puerta no cedía. Tenía que pensar rápido. Tomó su celular y llamó a Beatriz, su voz saliendo en un susurro desesperado. «Se está llevando a tu mamá ahora. Hay una ambulancia aquí. Tienes que venir rápido». Beatriz, al otro lado de la línea, guardó silencio por un momento que pareció eterno. «Deténla como sea, estoy saliendo ahora con Sofía. Ya le llamé a Ricardo. Está regresando de Monterrey en coche. Debe llegar en 3 horas. Solo tienes que detenerla hasta entonces». Margarita bajó las escaleras, colocándose frente a la puerta del tercer piso. Valeria subió con los dos hombres, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ah, Margarita, qué bueno que estás aquí. ¿Puedes ayudar a empacar las cosas de doña Elena? Vamos a llevarla a una clínica maravillosa donde la cuidarán muy bien». El médico recomendó cuidados especializados. «No», dijo Margarita, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «No va a ir a ningún lado». Valeria enarcó una ceja, su expresión cambiando sutilmente a algo más peligroso. «¿Cómo dijiste?» «Usted escuchó. Doña Elena no va a salir de esta casa, no sin hablar primero con Ricardo y con Beatriz». Los dos hombres intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que algo andaba mal en esa situación. Valeria mantuvo la sonrisa, pero sus ojos eran puro hielo. «Margarita, no me obligues a hacer algo de lo que nos vamos a arrepentir. Quítate de en medio. Ahora». «No me voy a quitar». Valeria dio un paso al frente, su voz baja y amenazadora. «Estás cometiendo un grave error. Cuando Ricardo se entere de que intentaste impedir los cuidados médicos de su madre, te va a despedir al instante. Incluso podría demandarte. Piensa bien lo que estás haciendo». Margarita sabía que estaba arriesgando todo, su única fuente de ingresos, su hogar, su seguridad. Pero cuando miró la puerta cerrada detrás de ella, donde doña Elena estaba atrapada y asustada, supo que no tenía elección. Algunas cosas eran más importantes que la seguridad personal. Fue entonces cuando escuchó el ruido de un coche llegando al garaje, pasos apresurados, la puerta principal abriéndose, y luego
la voz de Beatriz resonando por toda la casa. Nadie se va a llevar a mi mamá a ningún lado. Beatriz subió las escaleras con Sofía corriendo detrás de ella, sus ojos determinados, fijos en Valeria. La esposa de Ricardo intentó recuperar la compostura, volviendo a ponerse su máscara de preocupación gentil, pero había algo diferente en el aire. La tensión era palpable, como si todos supieran que el momento de la verdad finalmente había llegado. Beatriz, qué sorpresa. No sabía que vendrías hoy, justo cuando estoy tratando de cuidar a nuestra madre. El médico recomendó que fuera a una clínica especializada. Ya sabes cómo está de frágil su salud últimamente. Beatriz se detuvo frente a su cuñada, sus ojos ardiendo con una intensidad que Margarita nunca había visto antes. Puedes despedir a estos hombres, Valeria. Mi mamá no va a ninguna clínica, y tú sabes muy bien por qué. Valeria mantuvo la sonrisa, pero había un temblor casi imperceptible en sus manos. No sé de qué estás hablando. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para doña Elena. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué está encerrada en su cuarto? ¿Por qué contrataste una clínica que acepta pacientes sin muchas preguntas y con pago por adelantado? ¿Por qué estás planeando un viaje a las Islas Caimán en 2 semanas? La sonrisa de Valeria finalmente desapareció. Los 2 hombres de la ambulancia se dieron cuenta de que se habían metido en algo complicado y comenzaron a bajar las escaleras rápidamente, murmurando disculpas sobre haber sido llamados con información falsa. La puerta principal se cerró tras ellos, dejando solo a las 4 mujeres y a la pequeña Sofía en el tenso pasillo del 3er piso. No sé de qué hablas, Beatriz. Creo que estás teniendo un ataque de paranoia. Tal vez eres tú quien necesita ayuda médica. Margarita, muestra los videos, dijo Beatriz, sin quitarle los ojos de encima a Valeria. La empleada sacó su celular con manos temblorosas y comenzó a reproducir las grabaciones. La voz de Valeria resonó en el pasillo, sus palabras confesando el plan para sacar a doña Elena, finalizar las transferencias patrimoniales y huir del país con Ramiro. La esposa de Ricardo se puso pálida. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la trampa en la que había caído. «No puedes usar eso», tartamudeó, toda su confianza evaporándose. «Fue grabado sin mi consentimiento. No tiene valor legal». Beatriz dio un paso al frente, su voz fría como el hielo. «Tal vez no tenga valor en un tribunal, pero seguro que tiene valor para mi hermano. Por cierto, debe estar llegando en unas horas. Le llamé cuando estaba en la carretera. Le dije que había una emergencia con nuestra mamá. Está regresando de inmediato». El rostro de Valeria se contrajo en pánico. Durante unos segundos pareció un animal acorralado, mirando a su alrededor en busca de una salida. Entonces, algo cambió en su expresión. El pánico dio paso a una frialdad calculada. Enderezó los hombros, se arregló el cabello con las manos y sonrió, pero era una sonrisa completamente diferente a la que solía usar. Era la sonrisa de alguien que ya no tenía nada que perder. «Creen que son muy listas, ¿verdad?». La empleada leal y la hermana protectora, armando una conspiración contra la pobre esposa incomprendida. Pero saben una cosa, no importa. Pueden mostrarle esos videos a Ricardo, pueden contarle todo lo que quieran. Está tan enamorado de mí que no les va a creer. Pensará que manipularon las grabaciones, que están celosas, que quieren destruir nuestro matrimonio. «¿Estás tan segura?», preguntó Beatriz, cruzando los brazos. «Absolutamente. En los últimos meses he estado sembrando ideas en su cabeza. Comentarios sutiles sobre cómo tú siempre has tenido celos de su éxito, Beatriz. Sobre cómo Margarita es emocionalmente inestable, que anda olvidando cosas, confundiendo situaciones. Sobre cómo tu mamá está senil y ya no puede confiar en sus propios pensamientos. He construido toda una narrativa en su mente. Así que sí, estoy segura de que se pondrá de mi lado». Margarita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La manipulación de Valeria era aún más profunda y sistemática de lo que imaginaban. No solo había engañado a Ricardo financiera y emocionalmente, sino que también había minado preventivamente cualquier credibilidad que las personas cercanas a él pudieran tener.
Era un plan meticulosamente elaborado, ejecutado con una frialdad aterradora. Sofía, que se había mantenido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Su voz de niña rompió la tensión del pasillo. «¿Pero y las fotos con el tío Ramiro? Mi mamá me las enseñó. Tú besando a otro hombre mientras estás casada con el tío Ricardo. ¿Eso también es mentira?» Valeria miró a la niña con una expresión que hizo que Margarita instintivamente jalara a Sofía hacia atrás. Había algo profundamente perturbador en los ojos de la mujer, en ese momento, una oscuridad que nunca antes había mostrado. «Los niños no deberían meterse en asuntos de adultos», dijo Valeria con voz baja y peligrosa. Beatriz puso a Sofía detrás de ella. «No le hables a mi hija en ese tono. Y sobre las fotos, sí, tenemos varias. Tú y Ramiro Fuentes en situaciones muy comprometedoras. También tengo su historial, los fraudes, las estafas anteriores. Tengo documentos que demuestran que ustedes dos han hecho esto antes con otros hombres. Lo tengo todo, Valeria. O debería llamarte Vanessa Cristina Santos. Ese es tu verdadero nombre, ¿no?» Por primera vez, Valeria pareció genuinamente afectada. Su rostro perdió todo color. Sus manos temblaron visiblemente. «¿Cómo lo descubriste?» «No importa cómo. Lo que importa es que lo descubrí. Y mi hermano lo sabrá todo». Valeria se quedó en silencio por un largo momento, su cerebro trabajando claramente para encontrar una salida. Luego suspiró, recargándose en la pared del pasillo. Su postura cambió por completo. Los hombros se le cayeron, la expresión se volvió cansada, casi vulnerable. «Está bien», dijo con voz suave. «Ustedes ganaron, lo contaré todo. Pero, ¿puedo al menos tener la dignidad de explicar mi historia? De hacer que Ricardo entienda por qué hice lo que hice». Beatriz dudó desconfiada. «Tendrás tu oportunidad de hablar cuando llegue mi hermano. Hasta entonces, te quedarás donde pueda verte». Las siguientes horas fueron tensas. Beatriz abrió la puerta del cuarto de doña Elena, quien salió temblando pero aliviada. Margarita la llevó a la cocina, le preparó un té caliente y se quedó con ella, sosteniendo sus manos mientras esperaban. Sofía se quedó con ellas, contando historias de la escuela para tratar de aliviar la tensión que flotaba en el aire. Valeria permaneció en la sala de estar bajo la mirada vigilante de Beatriz. Parecía haberse resignado, sentada en un sillón mirando a la nada, sus dedos tamborileando nerviosamente en el brazo del mueble. De vez en cuando tomaba el celular como si fuera a hacer una llamada, pero Beatriz intervenía de inmediato. «Si estás pensando en llamar a Ramiro para avisarle que el plan falló, olvídalo. Tu teléfono no sale de esta sala». Valeria solo sonrió con tristeza. No iba a llamarlo a él. Iba a llamar a alguien que no conoces, alguien que necesita saber que fallé. Cuando Ricardo finalmente llegó, ya era media tarde. Entró por la puerta principal con el traje arrugado del viaje, el cabello despeinado, los ojos preocupados. Beatriz solo le había dicho que había una emergencia con su madre, así que esperaba encontrar a doña Elena enferma o herida. No esperaba encontrar a toda la familia reunida en un ambiente de tribunal. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando a su alrededor confundido. «Beatriz, dijiste que era urgente, que mamá estaba mal». «Ahora está bien», respondió Beatriz con calma, «pero solo porque logramos impedir que tu esposa se la llevara a una clínica privada donde quedaría aislada y sin comunicación con el mundo exterior». Ricardo miró a Valeria, que seguía sentada en el sillón, y luego se volvió hacia su hermana. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué Valeria se llevaría a mamá a una clínica?» «Porque necesita que mamá desaparezca, Ricardo. Necesita que no pueda impugnar las transferencias patrimoniales que has estado firmando en los últimos meses, transferencias que están poniendo prácticamente toda la fortuna de la familia a su nombre». «Eso es ridículo», explotó Ricardo, pero había una nota de incertidumbre en su voz. «Valeria solo me estaba ayudando a reorganizar las inversiones. Es una reestructuración fiscal normal». Beatriz tomó una carpeta que estaba sobre la mesa de centro. «Ricardo, siéntate. Necesitas ver algunas cosas». En los siguientes 45 minutos, Beatriz le mostró todo a su hermano,
los documentos que Margarita había fotografiado, las grabaciones de audio y video, el historial de Valeria revelado por el detective privado, las fotos de ella con Ramiro, los registros de fraudes anteriores, los boletos comprados para las Islas Caimán. Cada prueba era una puñalada a la confianza de Ricardo. Margarita observaba desde lejos, con el corazón roto al ver la transformación en el rostro del hombre. La confusión dio paso a la incredulidad, que dio paso al dolor, que finalmente se convirtió en algo entre furia y devastación. Cuando Beatriz terminó de mostrarle todo, Ricardo se quedó en silencio por largos minutos, con los ojos fijos en los documentos esparcidos sobre la mesa. Finalmente, se giró hacia Valeria. ¿Es verdad? ¿Todo esto es verdad? Valeria lo miró por un momento, y Margarita vio algo extraño en su expresión. Parecía casi como si hubiera lágrimas genuinas en sus ojos. No es tan simple como ellos lo hacen parecer, Ricardo. Entonces explícamelo, dijo él con voz ronca. Explícame cómo no es simple robarle todo a mi familia. Explícame cómo no es simple traicionarme con otro hombre. Explícame cómo no es simple intentar aislar a mi madre. Valeria respiró hondo, limpiando las lágrimas que corrían por su rostro. ¿Quieres saber la verdad? ¿La verdad de verdad? Está bien, te la contaré. Y entonces comenzó a hablar. Contó cómo creció en una ciudad pequeña, en una familia miserable donde el padre bebía y la madre las había abandonado a ella y a su hermana menor cuando eran niñas. Contó cómo, a los 15 años, fue abordada por Ramiro, que en ese entonces tenía 23 y parecía sofisticado y encantador. Cómo la sedujo con promesas de una vida mejor, de riqueza, de libertad. Pero Ramiro no era el príncipe azul que decía ser. Era un manipulador, un criminal que había construido un esquema elaborado. Seducía a mujeres jóvenes y vulnerables, las moldeaba en sus herramientas perfectas para estafas matrimoniales. Y cuando Valeria intentó salirse, él secuestró a su hermana menor. Ha estado con él durante 10 años, Ricardo. Mi hermana. Tenía solo 8 años cuando se la llevó. La usa como garantía. Me obliga a hacer estas estafas, a seducir a hombres ricos, a robar fortunas. Porque si no lo hago, lastima a mi hermana. Ya me ha enviado fotos de ella herida cuando he cuestionado algo. He estado atrapada en esta vida por más de una década. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba esa revelación. Margarita sintió que se le encogía el corazón, dividida entre la compasión por la terrible historia y la rabia por lo que Valeria había hecho. Ricardo miraba a su esposa con una mezcla de shock y dolor. ¿Por qué no me lo contaste? Pude haberte ayudado. Pude haber llamado a la policía, rescatado a tu hermana. Valeria rió sin humor. ¿Crees que no lo pensé? Ramiro tiene contactos en todas partes. Ya intenté involucrar a las autoridades antes. Siempre se entera. Y siempre hace que mi hermana pague por ello. La última vez que lo intenté, ella pasó 3 días sin comer como castigo. No puedo arriesgar su vida de nuevo. Beatriz, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. ¿Dónde está? ¿Tu hermana? Si nos dices dónde la tiene Ramiro, podemos hacer algo. Tengo contactos. Podemos involucrar a la policía de manera que él no se entere hasta que sea demasiado tarde. Valeria miró a Beatriz con una expresión de esperanza desesperada. ¿Harían eso? Incluso, después de todo lo que hice, Beatriz intercambió miradas con su madre y con Margarita. Doña Elena asintió lentamente. Si hay una niña en peligro, entonces sí, vamos a ayudar, pero necesitas cooperar completamente, necesitas contarnos todo. Y así, Valeria comenzó a revelar cada detalle del esquema de Ramiro. Las direcciones donde mantenía a su hermana, siempre cambiando de lugar cada pocos meses. Los nombres falsos que usaba, las cuentas bancarias donde depositaba el dinero de las estafas, los contactos que tenía con personas corruptas en varias instituciones. Con cada información revelada, el esquema parecía más elaborado y aterrador. Beatriz tomó el teléfono e hizo una llamada. Tenía un amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Policía Federal, alguien en quien confiaba completamente.
Le explicó la situación y 2 horas después, 2 agentes federales estaban en la mansión, tomando la declaración completa de Valeria. La operación para rescatar a su hermana fue planeada cuidadosamente. Ramiro estaba en un departamento alquilado en la zona sur de la Ciudad de México, manteniendo a la joven de 18 años en un cuarto cerrado con llave. Él creía que todo estaba bajo control, que Valeria estaba siguiendo el plan normalmente. No tenía idea de que su esquema se había derrumbado. En la madrugada siguiente, la policía irrumpió en el departamento. Ramiro intentó resistirse, pero fue rápidamente sometido. La hermana de Valeria, una joven de ojos asustados y cuerpo demasiado delgado, fue rescatada. Estaba traumatizada pero viva. Cuando llevaron a Ramiro a la delegación, comenzaron a desenterrar un historial aún más sombrío. No solo había cometido fraudes financieros, había casos más graves en su pasado, situaciones que la policía no había podido probar antes, pero que ahora, con el testimonio de Valeria y las pruebas reunidas, comenzaban a conectarse. El hombre sería juzgado por múltiples crímenes graves. Valeria también fue arrestada, pero por cooperar totalmente con las autoridades y por haber sido coaccionada durante años, su abogado consiguió un acuerdo. Testificaría contra Ramiro a cambio de una sentencia reducida. Tendría que cumplir una pena, pero habría posibilidad de libertad condicional eventualmente. La última vez que Margarita la vio, antes de que se la llevaran para esperar el juicio, Valeria pidió hablar con Ricardo. Él aceptó, aunque estaba visiblemente afectado. Los dos conversaron a solas por unos minutos. Nadie supo exactamente qué se dijo, pero cuando Ricardo salió, tenía lágrimas en los ojos. «Me pidió perdón», contó Ricardo más tarde a la familia reunida. Dijo que en otra vida, en otras circunstancias, tal vez podrían haber sido felices de verdad, que parte de los sentimientos que demostró eran reales, pero que estaba tan atrapada en la red de Ramiro que no pudo ser honesta. Agradeció que hubiéramos salvado a su hermana. Doña Elena, que había recuperado su lugar de derecho en la casa y estaba visiblemente más fuerte, tomó la mano de su hijo. «Tienes un corazón demasiado bueno para este mundo, mi hijo, pero ahora necesitas concentrarte en sanar. Lo que pasó fue una traición profunda, pero también una liberación. Ramiro era el verdadero monstruo en esta historia». Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo se sumergió en terapia, trabajando el trauma de la traición y la manipulación. Lentamente, comenzó a entender las señales que había ignorado, los momentos en que eligió creer en mentiras cómodas en lugar de verdades dolorosas. Fue un proceso difícil, pero tenía el apoyo inquebrantable de su familia. Las transferencias patrimoniales fueron revertidas con la ayuda de abogados especializados. La fortuna de los de la Garza fue protegida. Doña Elena regresó a su suite en el segundo piso, y la casa gradualmente recuperó el calor que había perdido durante el reinado de Valeria. Margarita continuó su trabajo, pero ahora con una gratitud renovada de toda la familia. Ricardo reconoció públicamente que sin la valentía de ella y de Beatriz, todo se habría perdido. Sofía seguía visitando la casa regularmente, siempre corriendo a abrazar a Margarita y llamándola tía, diciendo que cuando creciera quería ser fuerte y valiente como ella. En cuanto a la hermana de Valeria, fue acogida por una organización especializada en víctimas de trata y coerción. Estaba recibiendo ayuda psicológica y poco a poco reconstruyendo su vida, libre finalmente de la prisión que había sido su realidad durante 10 años. Valeria, incluso presa, encontró algo de paz al saber que su hermana estaba a salvo. 6 meses habían pasado desde aquella tarde tensa en la mansión de los de la Garza. El invierno de la ciudad había llegado con sus mañanas frías y cielo gris, pero dentro de la casona de Polanco, un calor diferente había renacido. Era el calor de una familia que había enfrentado la tormenta más devastadora de sus vidas y había logrado salir del otro lado, herida pero intacta, rota pero reconstruida. Margarita se despertaba cada mañana con un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. La rutina de la casa había vuelto a fluir naturalmente.
sin las tensiones constantes que marcaron los meses de Valeria. Doña Elena estaba renovada, su sonrisa regresando poco a poco, su vitalidad renaciendo como una planta que finalmente recibe sol después de un largo invierno en la sombra. La matriarca había retomado su papel como el corazón de la familia. Su suite en el segundo piso estaba nuevamente decorada con sus objetos personales, sus retratos, sus memorias. Las mañanas estaban marcadas por el aroma a café recién hecho que ella insistía en tomar en el comedor, ya no escondida en un cuartito sofocante en el tercer piso. Paseaba por el jardín con Sofía, enseñándole a su nieta sobre las flores que ella misma había plantado décadas atrás. Ricardo era quien más había cambiado visiblemente. El hombre que siempre fue confiado y seguro de sí mismo pasó por una transformación profunda. La traición de Valeria había sacudido sus cimientos, obligándolo a cuestionar su propio juicio, su capacidad de ver a las personas de verdad. Los primeros meses fueron los más difíciles. Se aislaba en 1900 el despacho por horas, revisando documentos, tratando de entender cómo había sido tan ciego. Fue doña Elena quien lo sacó de esa espiral de autocastigo. Una tarde, entró en el despacho sin tocar y se sentó en el sillón frente al escritorio de su hijo. Ricardo, no puedes seguir castigándote eternamente por lo que pasó. Esa mujer era una profesional de la manipulación, entrenada durante años por un criminal experto. Te engañó porque era exactamente lo que mejor sabía hacer. Pero debí haber visto las señales, mamá, tú las viste. Beatriz las vio. Hasta Margarita las vio. Solo yo fui lo suficientemente idiota para no darme cuenta. Doña Elena se inclinó hacia adelante, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. No fuiste un idiota, te enamoraste. Y el amor, mi hijo, nos vuelve vulnerables. Nos hace querer creer en lo mejor de las personas. Eso no es una debilidad, es humanidad. Lo que necesitas aprender no es a desconfiar de todo el mundo, sino a equilibrar tu corazón con tu razón. A escuchar cuando las personas que te aman señalan cosas que no quieres ver. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Ricardo. Comenzó a tomar la terapia más en serio, trabajando no solo el trauma de la traición, sino también patrones de comportamiento que lo hacían vulnerable a la manipulación. Aprendió a establecer límites, a cuestionar, a no perderse por completo en las relaciones. Fue un proceso doloroso pero necesario. El juicio de Ramiro Fuentes tuvo lugar en agosto, sacando a la luz una historia aún más oscura de lo que cualquiera había imaginado. El fiscal presentó pruebas de al menos 6 casos diferentes en los que Ramiro había utilizado a mujeres jóvenes para llevar a cabo estafas elaboradas contra hombres ricos. Algunas de esas mujeres también fueron coaccionadas, como Valeria, mediante amenazas a sus familiares. Otras simplemente fueron engañadas y manipuladas hasta convertirse en herramientas dispuestas en sus esquemas. Margarita estuvo presente en el tribunal el día que sentenciaron a Ramiro. Quería ver con sus propios ojos a ese hombre que había causado tanto sufrimiento, siendo finalmente responsabilizado. Ramiro no mostró remordimiento alguno durante todo el juicio. Mantuvo una expresión fría y calculadora, como si aquello fuera solo un inconveniente temporal. Pero cuando el juez leyó la sentencia de 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 25, algo cambió en su rostro. Por primera vez, pareció comprender realmente que su reinado de terror había terminado. El juicio de Valeria fue diferente. Había cooperado completamente con las autoridades, proporcionando información detallada sobre todos los esquemas de Ramiro, ayudando a identificar a otras víctimas, revelando cuentas bancarias ocultas y bienes adquiridos ilegalmente. Su abogado argumentó elocuentemente sobre los años de coerción que sufrió, sobre cómo había sido una víctima desde la adolescencia, sobre el rescate de su hermana y su disposición a hacer lo necesario para corregir sus errores. Ricardo fue llamado a declarar. Margarita vio el dolor en sus ojos cuando subió al estrado. El fiscal le preguntó si sentía que había sido manipulado, si reconocía los daños causados. Ricardo respiró hondo antes de responder. Sí, fui manipulado. Sí,
Mi familia casi lo pierde todo por sus acciones, pero también reconozco que ella estaba atrapada en una situación imposible. Nadie debería tener que elegir entre la vida de un ser querido y hacer lo correcto. Ramiro Fuentes es el verdadero criminal aquí. Ella fue tanto víctima como perpetradora. Y por lo que vale, creo que merece una oportunidad para reconstruir su vida, así como todos nosotros estamos tratando de reconstruir las nuestras. El testimonio de Ricardo fue decisivo. El juez consideró todos los factores atenuantes y sentenció a Valeria a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5, siempre y cuando mantuviera buen comportamiento y continuara cooperando con las investigaciones relacionadas con los crímenes de Ramiro. No era libertad, pero era esperanza. Antes de ser llevada para iniciar su sentencia, Valeria pidió permiso para hablar una última vez. El juez se lo concedió. Se puso de pie mirando directamente hacia donde estaba sentada la familia de la Garza. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento lo que hice. Ricardo, no merecías lo que te causé. Doña Elena, Beatriz, Margarita, Sofía, todos ustedes no fueron más que amables conmigo y yo les pagué con traición. Pero quiero que sepan que, en estos últimos meses en la cárcel, por primera vez en más de una década, he podido dormir en paz. Porque mi hermana está a salvo. Porque Ramiro está donde debería estar. Y porque, a pesar de todo, ustedes eligieron ver mi humanidad en lugar de solo mis crímenes. Pasaré los próximos años tratando de convertirme en la persona que ustedes vieron en mí, incluso cuando yo no podía verla en mí misma. Muchos meses después de los juicios, la vida en la mansión encontró un nuevo ritmo. Ricardo volvió a dedicarse a los negocios de la familia con un enfoque renovado, pero ahora con un mayor equilibrio. Ya no trabajaba hasta tarde todas las noches. Se aseguraba de tener cenas regulares con su madre y su hermana. Empezó a ir más a menudo al jardín donde jugaba Sofía, realmente presente en lugar de estar físicamente allí, pero mentalmente ausente. Beatriz también prosperaba. Su despacho de abogados estaba creciendo y se especializó en casos de fraude y coerción, utilizando su experiencia personal para ayudar a otras víctimas. Sofía, ahora con 7 años, era una niña brillante y compasiva que entendía que su familia había pasado por algo difícil, pero que habían salido más fuertes. Pero quizás la transformación más significativa ocurrió en la forma en que la familia veía a Margarita. Durante 20 años había sido una presencia constante, siempre allí, siempre trabajando silenciosamente tras bambalinas. Pero ahora, después de todo lo que había hecho, de cómo había arriesgado su propio sustento para proteger a doña Elena, de cómo había sido fundamental para desenmascarar el complot, la veían de una manera completamente diferente. Una tarde de septiembre, cuando la primavera comenzaba a calentar el aire de la ciudad, Ricardo llamó a Margarita para conversar en el despacho. Ella subió las escaleras con cierta aprensión, los recuerdos de las tensas conversaciones que había tenido allí con Valeria aún frescos. Pero cuando entró, no solo encontró a Ricardo, sino a toda la familia reunida. Doña Elena, Beatriz e incluso Sofía estaban allí. «Margarita, siéntese por favor», dijo Ricardo señalando el sillón principal, el que siempre estuvo reservado para el patriarca de la familia. Ella dudó, pero doña Elena asintió alentadoramente. Cuando todos estuvieron acomodados, Ricardo comenzó a hablar. «Margarita, usted ha trabajado para esta familia durante 20 años, 2 décadas de dedicación, lealtad y cuidado. Pero en los últimos meses fue mucho más que una empleada. Fue una guardiana, una heroína, alguien que se puso en riesgo para proteger a las personas que ama. Y queríamos reconocer eso de manera adecuada». Empujó un sobre el escritorio. Margarita lo tomó con manos temblorosas, abriéndolo lentamente. Dentro había documentos legales. Leyó las primeras líneas y sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Era la escritura de una casa, una propiedad pequeña pero bonita, en una colonia tranquila de la ciudad.
Estaba a su nombre. «Ricardo, no puedo aceptar esto», comenzó a decir, pero doña Elena levantó una mano. «Claro que puedes, querida. Te lo mereces. Durante 20 años, viviste en un cuartito aquí atrás, siempre disponible, siempre sacrificando tu propia vida por la nuestra. Es hora de que tengas un lugar que sea verdaderamente tuyo. Puedes vivir allí, puedes rentarla, puedes hacer lo que quieras. Es tu regalo por todo lo que hiciste por nosotros». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Margarita ahora. Pero eso no fue todo. Beatriz se acercó entregándole otro sobre. «También queremos formalizar algo», dijo. «A partir de ahora ya no eres solo nuestra empleada. Eres la administradora de la casa, con un sueldo correspondiente, beneficios completos y autoridad para tomar decisiones sobre la gestión de la propiedad. Confiamos en ti por completo». Sofía, que se había mantenido en silencio hasta entonces, saltó de su silla y corrió a abrazar a Margarita. «Y seguirás siendo mi tía favorita. Y cuando crezca quiero ser fuerte y valiente como tú». Margarita abrazó a la niña, incapaz de hablar por la emoción que le oprimía la garganta. 20 años atrás había llegado a esa casa como una joven asustada de Hidalgo, sin nada más que una maleta vieja y esperanzas. Ahora no solo tenía una casa propia, sino también una familia que la amaba de verdad. A medida que pasaban los meses, pequeñas señales de sanación continuaban apareciendo. Ricardo comenzó a salir de nuevo, esta vez tomándose las cosas con mucha más calma y cautela. Conoció a una psicóloga llamada Juliana en un evento benéfico, una mujer amable y paciente que no se sentía incómoda con su ritmo lento. Solo se estaban conociendo, sin prisas, sin promesas precipitadas. Solo dos adultos descubriendo si había una conexión genuina. Doña Elena volvió a participar activamente en la comunidad, retomando su trabajo voluntario en instituciones de caridad que había abandonado durante los meses sombríos con Valeria. Parecía haber rejuvenecido, su energía renovada por la conciencia de que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. La casa misma pasó por una transformación. Ricardo contrató decoradores para eliminar todos los vestigios de la época de Valeria. Los muebles impersonales fueron reemplazados por piezas que combinaban comodidad e historia familiar. Los cuadros abstractos que nadie entendía dieron paso a nuevos retratos de la familia, incluyendo por primera vez algunas fotos de Margarita. Ahora era oficialmente parte del retrato familiar. Una carta llegó aproximadamente un año después de los juicios. Era de Valeria, desde la prisión. Escribía pidiendo permiso para mantener correspondencia con su hermana a través de Margarita, ya que la joven estaba bajo la tutela temporal de una organización de protección. Valeria también contaba sobre su rutina en la cárcel, sobre el trabajo que estaba haciendo con una psicóloga, para entender los traumas que sufrió y los daños que causó. La familia se reunió para decidir si debían responder. Fue doña Elena quien dio el veredicto final. Todos merecen una oportunidad de redención. Si está genuinamente tratando de mejorar, al menos podemos reconocerlo. Pero con cautela y a través de los canales apropiados. Margarita se encargó de ser el enlace de comunicación. Escribía cartas breves pero cordiales a Valeria, actualizándola sobre la recuperación de su hermana, que ahora estaba en terapia intensiva y haciendo progresos notables. La joven había comenzado a estudiar, estaba haciendo amigos, reconstruyendo lentamente la infancia que le fue robada. Ricardo nunca pidió leer las cartas de Valeria y Margarita nunca se las ofreció. Él había cerrado ese capítulo de su vida, guardándolo como una lección aprendida, pero no como una herida que necesitara ser revisitada constantemente. Había perdonado a su manera, pero perdonar no significaba olvidar ni reabrir puertas. 2 años después de todo el drama, en una tarde soleada de primavera, la familia de la Garza organizó una carne asada en el jardín de la mansión. Era el cumpleaños de Sofía, que cumplía 8 años. La niña corría por el césped con amigos de la escuela, sus risas resonando entre los árboles antiguos. Doña Elena estaba sentada bajo una sombrilla, conversando animadamente con otras señoras de la colonia.
Beatriz estaba en el asador ayudando a Ricardo, quien descubrió inesperadamente un talento para preparar carne. Juliana también estaba allí, de la mano de Ricardo, integrada naturalmente en la familia. Conversaba con Margarita sobre las flores del jardín, genuinamente interesada en la historia de cada macizo. No había prisa en su relación con Ricardo, no había presión, solo un crecimiento orgánico y saludable de afecto entre dos personas que habían vivido lo suficiente para valorar la autenticidad por encima de la pasión avasalladora. En un momento tranquilo de la tarde, Margarita se alejó del grupo y caminó hasta el extremo del jardín, donde había una banca de madera bajo una jacaranda centenaria. Se sentó allí, observando la escena frente a ella. La familia que amaba, reunida, feliz, segura, niños jugando, adultos conversando, el sonido de las risas flotando en el aire. Pensó en su viaje. 22 años atrás, era una joven asustada que llegaba a la Ciudad de México sin nada. Ahora, a los 54, tenía una casa, una carrera respetada, una familia que la veía como una igual. Tenía dignidad, seguridad, amor. Había enfrentado una de las situaciones más peligrosas de su vida y había salido no solo intacta, sino fortalecida. «Tía Mago», la voz de Sofía la sacó de sus reflexiones. La niña corría hacia ella, sosteniendo un trozo de pastel. «Te guardé el pedazo más grande, porque eres la persona más valiente que conozco». Margarita tomó el pastel y atrajo a Sofía para un abrazo. «Gracias, mi niña. Pero, ¿sabes una cosa? La verdadera valentía no es no tener miedo. Es tener miedo pero hacer lo correcto de todos modos. Y tú ya demostraste que también tienes esa valentía. ¿Recuerdas cuando le contaste a tu mamá sobre la conversación que escuchaste? Eso fue muy valiente». Sofía reflexionó sobre eso por un momento. Luego sonrió brillantemente. «Entonces todos somos valientes. Tú, yo, mi mamá, la abuela, el tío Ricardo. Somos una familia de superhéroes». Margarita rió, una risa genuina y alegre que venía del fondo de su corazón. «Sí que lo somos, Sofía, sí que lo somos». Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de la ciudad con tonos de naranja y rosa, la familia todavía estaba reunida en el jardín. Doña Elena comenzó a contar historias del pasado, de cuando se construyó la mansión, de cuando sus hijos eran pequeños, de fiestas legendarias que tuvieron lugar en esos jardines décadas atrás. Las nuevas historias se mezclaban con las antiguas, tejiendo un tapiz continuo de memoria y esperanza. Ricardo miró a su alrededor, absorbiendo la escena. Su madre sana y feliz, su hermana radiante, su sobrina creciendo rodeada de amor, Juliana a su lado, una presencia tranquila y estable, y Margarita, la mujer que lo salvó todo, finalmente recibiendo el reconocimiento que siempre mereció. Casi había perdido todo esto por su ceguera, pero también había aprendido lecciones que lo harían más fuerte para el resto de su vida. A medida que caía la noche, la gente comenzó a despedirse. Las vecinas se fueron agradeciendo por la tarde maravillosa. Los amigos de Sofía fueron recogidos por sus padres. Pronto, solo quedó la familia cercana. Se sentaron juntos en la terraza, envueltos en mantas contra el frío de la noche que comenzaba a caer, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Fue doña Elena quien rompió el cómodo silencio. «Saben», dijo suavemente, mirando a cada uno de ellos, «he vivido muchas cosas en esta vida. He visto alegrías y tristezas. Construí una familia, perdí a un esposo amado, casi lo pierdo todo, de nuevo. Pero si esta terrible experiencia me enseñó algo, es que el verdadero patrimonio no son las propiedades, no son las cuentas bancarias, es esto. Son ustedes, es este amor que compartimos, es la valentía que demostramos cuando todo parece perdido, es la lealtad que permanece incluso en las horas más oscuras». Tomó la mano de Margarita y la de Ricardo, uniendo a la pequeña familia en un círculo simbólico. «Somos más fuertes ahora de lo que éramos antes, porque fuimos puestos a prueba y no nos rompimos, nos doblamos, sí, casi nos quebramos,
Pero aquí estamos, juntos, enteros de una manera que quizás no lo éramos antes. Margarita apretó la mano de doña Elena, sintiendo lágrimas calientes descender por su rostro. «Gracias», susurró. «Gracias por verme, por escucharme, por confiar en mí». «No», respondió doña Elena con firmeza. «Gracias a ti, por tu valentía, por tu lealtad, por tu fuerza. Tú salvaste a esta familia, Margarita. Nunca lo olvides». La noche se profundizó a su alrededor, las estrellas comenzando a aparecer en el cielo de la Ciudad de México, raras pero presentes. La mansión de Polanco, que había sido escenario de tanta manipulación y dolor, ahora resonaba nuevamente con amor y verdad. Las sombras habían sido expulsadas, la luz había regresado, y Margarita, la empleada leal que se convirtió en guardiana, la mujer silenciosa que encontró su voz, la heroína improbable que lo salvó todo, finalmente se permitió creer en algo que siempre le pareció imposible, que estaba exactamente donde pertenecía, amada exactamente como era, valorada no por lo que hacía, sino por quién era. La historia de la familia de la Garza no terminó esa noche. Continuaría por muchos años, con nuevos capítulos de alegría y desafío, crecimiento y cambio, pero el capítulo oscuro se había cerrado definitivamente. Y el nuevo capítulo, escrito con las lecciones aprendidas y la fuerza encontrada en la adversidad, prometía ser el más brillante de todos, porque al final no son las tormentas las que definen quiénes somos, es cómo navegamos a través de ellas, quiénes elegimos ser cuando todo está perdido, y qué tipo de mundo construimos cuando finalmente llegamos a la otra orilla.